Listo, ahora sí. Bueno, entonces estaba en eso, y es que la sociedad, entonces la persona llega, va a la universidad, hace su carrera, empieza a estudiar, y una de las cosas que dice, mijo, ahora que está trabajando, compre pues su casita. Entonces, yo he visto mucho porque lo veía en compañeros, lo he visto en jóvenes que empiezan a estudiar, entonces empiezan a comprar ropa de marca, empiezo a vivir en un barrio de un estrato superior o empiezo a comprarme un carro más modeludo, ¿cierto? Porque esas cosas, porque el tener, la sociedad nos dijo que somos más exitosos en la medida que tenemos cosas de mejor calidad. Entonces, nos ganamos el respeto social a través del tener. Aquí va algo muy importante. No estoy diciendo con esto que no compremos ropa de marca. No estoy diciendo con esto que no tengamos un carro último modelo, ni que vivas en un barrio prestigioso y muy cómodo o en una casa grande, o que tengas grandes aspiraciones. No. Hay un principio bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que quiero decir es, ¿qué estoy sintiendo o qué siente el niño en el momento que está accediendo a un conocimiento o en el momento que está accediendo a comprar un vehículo o que está accediendo a comprar una propiedad o que está accediendo a un viaje? ¿Lo está haciendo con un sentimiento de carencia o lo está haciendo con un sentimiento de abundancia? Es ahí donde está el punto clave. Esa esencia tiene que ver con la identidad del ser humano. Si el ser humano tiene una identidad asociada al hacer y al tener, lo más seguro es que está comprando una casa en un carro, en un barrio prestigioso o un carro último modelo, simplemente asociado a su identidad y para ganarse un respeto social. Esa identidad y ese respeto social lo lleva a hacer locuras. Locuras como a comprarse un carro a crédito o comprar una casa a 25 o a 30 años o a comprar incluso ropa a crédito, tener 2 o 3 tarjetas de crédito, porque básicamente su identidad está asociada al hacer y al tener. Espero que esa parte haya quedado clara. Si se dan cuenta, el espíritu no lo trabajamos, no nos lo enseñan a trabajar. El liderazgo realmente no está asociado al hacer y al tener. Cuando nace un verdadero líder, el verdadero líder nace a través del espíritu. Y aquí hay algo muy importante. Socialmente nos han confundido en el concepto del espíritu. Cuando yo le pregunto a una persona, vení, ¿y tenés alguna práctica espiritual? Ah, sí, yo soy cristiano. Ah, no, yo soy católico. Ah, no, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Y yo le dije, no, no estoy hablando de ese tipo de práctica. No estoy hablando de una práctica religiosa. Estoy hablando de la construcción del espíritu del ser, es de construir el ser a través de los valores. Ahora voy a algo muy importante. Ahí la gran mayoría de las personas cuando les pregunto eso se quedan tildados, se quedan como que, ay, vení, no te entendí. Listo, entonces esa parte la tenemos muy cruda. Recuerden algo, el bienestar del ser humano, que es lo que vemos en el centro del triángulo, en este caso, que es lo que vamos a construir un líder integral con los niños y que eso lo debemos hacer con nosotros mismos. Tienes que a nosotros como adultos tenemos que desaprender y volver a aprender. Pero con los niños termina siendo más sencillo de hacer. Ahora voy a algo. El bienestar se construye con un equilibrio que hay entre el ser, el hacer y el tener. O mejor dicho, entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando hay un equilibrio entre los 3 elementos, la persona tiene un bienestar. También vamos a encontrar personas que estudian mucho espiritualidad, pero viven en una pobreza material muy extrema, ¿cierto? O personas que levitan de tanta espiritualidad que estudian, porque no terminan haciendo nada productivo. Entonces hay que tener un equilibrio. Entonces yo cultivo mi espíritu. La pregunta realmente es, en este caso el niño, ¿hacia dónde está su identidad? Ahora,
Cuando ya está clara su identidad, esos valores sobre los cuales constituyen su identidad, sobre eso va a construir su hacer, que es la mente. La mente es la base de su hacer. Entonces él va a construir un conocimiento. Él va a empezar a estudiar, quiere estudiar cosas, pero porque ya entiende que está persiguiendo un propósito y una trascendencia. Cuando empezamos a hablar de la palabra propósito de vida, está asociado a los valores del espíritu. A los jóvenes hoy entran a la universidad y me ha pasado con muchas familias y con jóvenes que les pregunto, ya terminando la universidad, o hablo con profesionales que ya son gerentes o que son vicepresidentes en una compañía y les digo, decime cuál es tu propósito. Y empiezan a caquear, empiezan a reconstruir un propósito porque no entienden el concepto, porque en la universidad no nos enseñan el concepto del propósito, porque ese concepto está asociado al ser. ¿Oíste, Wilson? Pero ¿para qué me sirve el tema del ser? Realmente yo quiero ser ingeniero. Bueno, empecemos por eso. La ingeniería no es un ser, no es una instancia del ser, sino el hacer. Eso es algo que tú haces, no que tú eres. Entonces voy a algo muy importante. Vamos a poner un ejemplo extremo, la pandemia. En la pandemia hubo muchos suicidios. La mayoría de los suicidios se presentan porque las personas encuentran un vacío que no pueden llenar ni con el hacer ni con el tener. Ustedes han visto de pronto Robin Williams, J Balvin nos habló hace un tiempo de que él ya sufría de depresión, Jim Carrey sufrió de depresión. Hay cantidad de artistas que después de tenerlo todo y después de ser muy buenos en su hacer, se encontraban en un espacio vacío, se encontraban deprimidos. ¿Por qué? Y aquí voy a algo esencial. La depresión básicamente es un estado donde el ser humano se cansa del personaje que está representando para la sociedad. ¿Y él por qué se cansa? Porque su esencia natural, que está basada en el ser, no puede sincronizarse con lo que ha construido durante toda su vida. Él no puede encontrarse a sí mismo y eso lo lleva a un estado de depresión. Hoy tenemos niños que sufren de depresión, algo que no debería ocurrir, pero estamos viendo niños hoy en la sociedad que sufren de depresión básicamente porque sus padres los han llevado a que tengan una identidad muy estrecha con lo que hacen o con lo que tienen. Una de las maravillas, bueno, que tengo vecinos muy enamorados, entonces posiblemente por ahí escuchen alguna musiquita, listo, pero no se dejen desconcentrar. Bueno, la construcción de los valores. Entonces, yo creo que eso ahí quedó muy claro. Les estaba diciendo hace un momentico que la clave o el plus de este asunto está en qué dirige mi vida. Les decía que en la pandemia llegó a ocurrir que muchas personas perdieron su hacer, o sea, los despidieron de su trabajo o las empresas que tenían funcionaban basado en capacitación, educación, en conglomerar personas y esos negocios, ¡pum!, se cerraron. Y eso les generaba muchísimo ingreso con lo que comían, con lo que pagaban un arriendo, con lo que sostenían su carro, con lo que pagaban las deudas en los bancos, en fin, todo eso. Pero cuando en la pandemia eso se fue, muchas personas entraron en un proceso de angustia y depresión tan fuerte que se suicidaron. Ahora voy a lo siguiente y nace una pregunta. Si yo como ser humano pierdo lo que hago y lo que tengo, pero mi identidad está asociada a lo que hago o a lo que tengo, entonces, ¿quién soy? Aquí es donde, aquí hay algo especial y es, yo le estoy enseñando a mi hijo a que su identidad está asociada a sus valores, al hacer o al tener. Esto lo voy a explicar mejor en la siguiente diapositiva, que nos va a ayudar a entender mucho mejor qué son los valores y cómo construyo el espíritu.
¿Cómo voy a construir esa parte espiritual? Recuerden, la espiritualidad nada tiene que ver con religión, por favor. Son dos temas absolutamente separados. Y aquí lo voy a explicar un poco mejor. Observen, por favor, esta imagen. Es un árbol, tiene sus raíces, su tronco, sus ramas, tiene sus hojas y sus frutos. Cada una de estas cosas tiene una analogía, valga la redundancia, muy lógica con el ser humano, porque nos construimos de forma igual, no similar, igual. Ahora voy a lo siguiente. Si ustedes ven las raíces, en esas raíces, dependiendo de la profundidad de esas raíces, ahí a través de esas raíces yo construyo los valores fundamentales. Esos son mis valores fundamentales. ¿Qué voy a encontrar en mis valores fundamentales? Voy a encontrar la honestidad, la responsabilidad, la empatía, la disciplina, la resiliencia, no sé, la solidaridad. Hay cantidad de valores que me construyen como ser humano. Entonces, aquí hay algo muy importante. Dependiendo de la solidez de mis valores, es la calidad de mi vida. Tiene que ser un tornado como el que ocurrió hoy en Miami o en la Florida, que sea tan fuerte que derrumbe el árbol, que lo quiebre. Pero ante un viento fuerte, ante una tormenta levemente fuerte, dependiendo de mis raíces, yo me puedo consolidar y yo puedo estar absolutamente fuerte. ¿Qué pasa en el ser humano? ¿Qué puede pasar al niño? Ah, es que le hicieron bullying en el colegio. Ah, es que un profesor se la tiene montada. Ah, es que al niño adolescente la niña lo rechazó. Ah, no, es que jugando fútbol otro niño le pegó. Entonces, cuando el niño empieza a vivir ese tipo de situaciones, dependiendo de la solidez de sus valores que fueron enseñados por sus padres, dependiendo de esa solidez, él se puede mantener en pie. Listo. De ahí la importancia de eso. El hogar es el único sitio para aprender los valores. Voy a algo muy importante. Escúchate esto. El hogar es para un niño lo que es la esquina para un boxeador. El hogar es para un niño lo que es la esquina para un boxeador. Voy a algo muy importante. El boxeador cuando está en su pelea, le van a dar golpes, le sacan sangre, le hincharon el ojo, le rompieron la nariz, pero cuando se acaba el round y él vuelve a la esquina, en la esquina ese entrenador, ahí hay un médico, hay alguien que le va a bajar el hinchazón, que le corrige la nariz, que le pone cosas. ¿Para qué le va a poner esas cosas? Él le va a poner esas cosas para que pueda volver a salir al terreno de juego. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño llega con situaciones que ha vivido de forma difícil, lo que tenemos que hacer como padres para que él construya su liderazgo no es evitar que él vuelva a vivir esas situaciones, no, es animarlo, es empezar a mirar en qué valor fue el fallo y en ese fallo cómo ayudarlo en su parte mental, cómo empezar a construir en él y ayudarlo a comprender cómo vivir esas situaciones y cómo enfrentarlas. Pero él vuelve al otro día al colegio, él vuelve a verse con esos compañeros del equipo de fútbol o de baloncesto o de patinaje, si es un niño, una niña, no importa, pero cuando él se enfrenta a esas situaciones nuevamente, pone en práctica los valores que fueron construidos desde casa con papá y mamá. Si esos valores están bien construidos, está en un terreno fértil. ¿Cuál es ese terreno fértil de papá, de los niños? Es el hogar. Es el hogar. Ahorita voy a hablarles un poquito, creo que lo voy a tocar aquí de una vez. Voy a tocar ese tema aquí de una vez. Miren, en la construcción de las raíces es donde se empieza a construir la personalidad del niño o de la niña. Ahí es donde se empieza a construir su personalidad. La personalidad del ser humano se compone de dos elementos, el carácter y el temperamento. El carácter
son elementos que vienen heredados de papá y mamá. Incluso en esos elementos de papá y mamá vienen elementos que tienen que ver con heridas emocionales que se transfieren de otras generaciones. O sea, que nuestro bisabuelo se lo pasó a nuestros abuelos a nuestros padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Se van transfiriendo de generación en generación. ¿Cómo se transfieren? A través de las cosas que le enseñamos a nuestros hijos, a través de nuestros temores, de nuestros miedos. Entonces, si por ejemplo mi abuela, vamos a suponer que mi abuela murió en una piscina, entonces seguramente su hija le tiene terror a las piscinas. Entonces, cuando nazco yo, ella lo primero que me va a decir a mí es que las piscinas son horribles y que es lo peor que a uno le puede pasar. Entonces, como niño, cuando yo escucho eso de mi líder natural, que es mi papá y mi mamá, si yo estoy muy pequeño, ella me transfiere ese temor y ese temor se va yendo de generación en generación. Ahí les dije un poquito acerca de lo que son las heridas emocionales. Bueno, temperamento, eso lo que les dije ahí, perdón, es el carácter. El temperamento es todo lo que vive el niño en su día a día, las experiencias del colegio, las experiencias en la iglesia, con los compañeros, la televisión, las noticias, lo que le dicen los tíos, todo lo que vive el niño y sus propias experiencias van configurando su temperamento. Entonces, cuando unimos el temperamento y el carácter, se crea la personalidad. Esa personalidad va a determinar qué tan grueso es el tronco, qué tan profundas son las raíces. Si las raíces son muy pequeñas, el tronco es muy delgado y se puede derrumbar con cualquier dificultad o situación compleja que veo al niño, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos padres que tienen muchos temores, muchos miedos que fueron infundados por sus padres también, y empezamos a tener niños con muchos temores y con una solidez en sus raíces muy débiles. Entonces terminan siendo niños que en sus edades adultas sufren por financieramente, sufren en sus relaciones de pareja, sufren en su salud física, mental y espiritual, y empezamos a encontrar ahí. ¿Dónde lo arreglamos? En la construcción de los valores. ¿Se puede reconstruir y se puede sanar cuando somos adultos? Claro que sí. Existen métodos de hipnosis, existen métodos de sanación que van a permitir que yo pueda regresar a mis experiencias en la niñez y yo pueda sanar esas experiencias ahí. O es decir, empezar a sanar esas raíces que estaban heridas. Listo. Bueno, entonces, miren, me voy a devolver aquí, que es una que veo más grande. Listo. Cuando mis valores están bien construidos y tengo unas raíces profundas, empiezo a construir un tronco y ese tronco lo que representa es mi hacer. Entonces, miren, las raíces representan el ser y el espíritu. Ahí es donde está mi identidad. Mi identidad, vale. Es que un compañerito en el colegio me dijo que yo soy un bobo. Y le dijo, no, tengo raíces tan fuertes en la creencia en mí mismo que yo no le hago caso a lo que él dice. Y es que el niño llega y crece con el valor de la compasión. Y encontramos al niño que llega y dice, papá, el niño me dice que yo soy un bobo, pero es que la verdad, mira, el niño lo castigan tanto. El niño, yo he visto que el papá le hace todo eso y yo tengo compasión de él. Entonces él trata de hacerme sentir mal a mí para él no sentirse solo. Entonces empezamos a encontrar la compasión. ¿Qué es la compasión? Es cuando yo puedo entender o comprender por qué otra persona me ataca, por qué otra persona se enoja, por qué otra persona es arrogante, petulante o lo que sea. Porque otra persona es así y lo empiezo a comprender desde su esencia. No lo juzgo ni lo critico, simplemente entiendo por qué se comporta de esa forma. Entonces, a través de eso, a través del tronco, cuando él empieza a crecer con un tronco grueso, empezamos a encontrar el hacer.
sus acciones y sus pensamientos. Cuando él va creciendo y ese tronco va creciendo, hay un momento en su crecimiento donde él empieza a expandirse. Esa expansión son las relaciones, cuando él empieza a unirse con otros niños, a unirse con una pareja, a unirse y a interactuar con otros. Esas son las ramas, que es el tener, es ese cuerpo, el cómo a través de los resultados de lo que tiene empieza a dar de lo que él desarrolla. Él da conocimiento, da un mercadito, da acción, da valores, da capacitación. Él empieza a interactuar con el mundo y empieza a encontrar que él puede, sus ramas se pueden expandir, su networking, llamémoslo así, puede empezar a desarrollar sus talentos y habilidades. Aquí hay algo muy importante, la unión de valores consolidados, esos valores fundamentales, empiezan a construir un tronco que son las acciones y pensamientos. Pero cuando esas dos cosas se unen, se empieza a construir el servicio. El servicio es cuando yo comprendo que yo me desarrollo a través de lo que le doy a otros, a través del servicio, a través de la interacción. Es cuando yo puedo identificar mis talentos y habilidades y ponerlos al servicio de la humanidad. Cuando una persona, y aquí voy a algo muy importante, cuando una persona se construye como líder y construye sus valores de forma muy fuerte, termina siendo un empresario, termina construyendo a través de sus talentos y habilidades, eso se termina convirtiendo en un negocio sin que se dé cuenta. O sea, se termina volviendo muy bueno para el diseño porque tienen talentos. Todos nacemos con talentos especiales, con talentos únicos. El tema es el siguiente, y es que nuestros padres, como vivimos en una sociedad donde tenemos que darle gusto a la sociedad para que nos acepte, entonces si el niño crece con un talento especial por tocar guitarra, yo digo, no, el papá le dice, no, mijo, usted tiene que estudiar derecho como estudié yo. Usted que se va a poner a tocar guitarra si eso no da plata. Entonces lo obligan a estudiar algo que dé plata. Entonces termina estudiando algo que no le gusta y termina sufriendo una carrera. Yo fui un ejemplo de eso, ¿cierto? Yo estudié ingeniería de sistemas, pero terminé dejando mi carrera para dedicarme a cosas que me apasionaban más. Posiblemente si yo de niño hubiesen descubierto mis talentos y me hubiesen guiado de la forma correcta, pues hubiese estudiado o desarrollado mis talentos a través de la psicología, a través de otro tema que tuviese que ser con el desarrollo psicológico y espiritual del ser humano. Bueno, pero nunca es tarde, ¿listo? Bueno, entonces, luego encontramos las hojas. Esas hojas van a ser los primeros resultados visibles. Cómo es mi actitud, cómo es mi vitalidad, cómo es esa alegría, cómo es ese deseo de trascender. Empiezo a encontrar que la vida tiene un sentido profundo para mí. Los resultados empiezan a mostrarme que mis valores están bien construidos, que tengo pensamientos sólidos, que las ramas y mis interacción con la sociedad es muy plena y empiezo a encontrar grandes resultados. Y acá, pues a través de eso y a través del tiempo vamos a empezar a encontrar lo que es la realización y la abundancia. Vamos a encontrar grandes millonarios, podemos crear una vida abundante en términos materiales, en términos físicos, en términos mental, espiritual, en todas las áreas de mi vida me encuentro la abundancia. Y ya no tengo que luchar por lograr grandes resultados porque hacen parte de mí. Cuando le decimos a una persona que esos grandes resultados no los tiene que buscar afuera, sino que esos resultados de lo que está buscando están adentro, esa solución a lo que está buscando está adentro, eso están los valores. Por ejemplo, yo tengo planticas, me gustan mucho las plantas, pero si yo quiero una planta bonita, yo trabajo es en las raíces.
el resto es darle tiempo a que él se desarrolle. Entonces tengo que trabajar en una buena tierrita, colocarle fertilizante, colocarla a la luz, al aire, a que le dé un poquito de sol. Entonces tengo que saber cuánto sol le debe dar, si le debe dar media horita, una horita o 4 horas, o tiene que ser al sol o a la sombra. Cuando yo empiezo a conocer todos esos detalles, puedo hacer que mi planta se vuelva hermosa. Lo mismo pasa con el ser humano. Cuando trabajas en la construcción de valores sólidos, empiezas a ver que hay una vida basada en el amor. ¿Qué es una vida basada en el amor? Grábense esta definición. Es la ejecución consciente de valores consolidados. Es la ejecución consciente de valores consolidados. Por ahí escuchamos mucho, es que no, hay que hacerlo desde el amor, hay que hacerlo desde el amor. Y todo mundo, yo después de que escucho eso, le pregunto, ¿viste? Vení, decime qué es hacer algo desde el amor. Y empiezan a ponerle como palabras bonitas. No, que es simplemente coja los valores y póngalos en ejecución. Ponga los valores conscientemente, póngalos en ejecución conscientemente, sepa que lo está haciendo. Listo, compréndalo. Pero en el momento que lo estás haciendo, empiece ese ejercicio de ir consolidando sus valores. Eso es actuar desde el amor. Las heridas, ¿cómo las sano? Cuando yo construyo valores consolidados. ¿Qué lo consolida? Realmente lo consolida la práctica y la conciencia. Cuando yo estoy en mi día a día y estoy consciente de los valores que están en ejecución, estoy consolidando los valores. Y en el tiempo voy a hacer que mis resultados, que mi tronco sea más grueso, que mis pensamientos sean más activos, más positivos, más dinámicos, mis ramas empiezan a extender, voy a tener mejores relaciones. Si tengo mejores relaciones, voy a mirar que si estoy como empleado en una empresa, seguramente voy a ascender más en la escala corporativa. O finalmente desearé montar una empresa porque tengo mejores relaciones. Sabemos que los negocios no se hacen con las personas con que mejor relaciones tenemos. Listo. Bueno, voy a ir aquí avanzando. Todo esto tiene una cantidad de tela para cortar. Aquí voy a tocar un tema importante. Este árbol realmente es la esencia de todo. Aquí estoy pasteleando unas noticas. Ya, listo. Miren lo siguiente. La generación de valor. Wilson, es que yo quiero llevar a mi hijo, lo quiero guiar para generarle valor a mi hijo y basado en eso ir construyendo sus valores. Aquí hay un tema de comunicación que es importante. ¿Listo? Todas las personas tenemos una personalidad, ya se los decía ahorita, ¿listo? Y esa personalidad también está muy untada de las heridas emocionales que traemos desde la niñez. Esas personalidades son 4 personalidades: coléricos, sanguíneos, melancólicos y flemáticos. 450 años antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, en todas sus experimentaciones, logró encontrar que las personas, él se mantenía observando las personas. Entonces, él encontraba que las personas cambiaban de humor de acuerdo a la cantidad de líquidos que segregaba el cuerpo. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, entonces él llegó y le llamó y encontró que había 4 líquidos muy, muy grandes que el cuerpo segrega, que son la bilis amarilla, bilis negra, la sangre y la flema. Entonces, por eso los llamó, al de bilis amarilla lo llamó colérico, al de bilis negra lo llamó melancólico. El melancólico realmente es por la melanina. Al sanguíneo, el que segregaba mucha sangre lo llamó sanguíneo, y al que segregaba mucha flema lo llamó flemático. Y empezó a encontrar y a documentar que cada uno se comportaba de una forma especial. Eso con los años ha venido evolucionando más y se han encontrado mucho más detalles acerca de esa personalidad. Pero el conocer la personalidad dominante de una persona me permite que yo pueda tener una mejor comunicación con ella. Aquí voy a algo muy importante.
Todos tenemos un poquito de todas las personalidades, pero hay una que es dominante. Con las experiencias y la vida, a través del día a día, voy a ir encontrando que yo puedo ir modificando esa personalidad. Por ejemplo, el melancólico, por ejemplo, la persona que es melancólica tiende a ser muy estructurado, parece un cuaderno cuadriculado, usa ropa cuadriculada, es súper pulcro, no se puede ensuciar, está muy bien peinadito, sus uñas están limaditas, incluso se las pinta, no tiene un sucio ni una arruga en una camisa por ninguna parte. El melancólico es muy estructurado. Es una persona normalmente los vamos a encontrar que trabajan en temas administrativos, contables, financieros, ingeniería, en temas donde no tengan que interactuar mucho con la sociedad. Tienden a ser muy introvertidos. En los introvertidos vamos a encontrar los melancólicos y los flemáticos, y en los extrovertidos vamos a encontrar los coléricos y los sanguíneos. Pero en esos introvertidos, por ejemplo, el melancólico es estructurado, es muy bueno para llevar planes de acción, entonces puede usar el Project o el Excel, es muy bueno para ser estructurado. Problemas, dificultades que tiene, que es muy rencoroso, es una persona que no olvida detalles, entonces si le hicieron algo, él después se mantiene como con ese dolor ahí en el corazón. Entonces, cuando uno ve ese dolor en el corazón, las heridas emocionales y las experiencias que tuvieron fueron construyendo esa personalidad melancólica, que a veces creemos, no, fue por un regaño que le di. No necesariamente, hubo muchos elementos que construyeron eso. Unas vienen inclusive hasta en el ADN, viene de generación en generación y van construyendo eso. El melancólico, ¿qué también le pasa? Por ejemplo, si su plan de acción se le mueve, tienden a enojarse un poquito, tienden a ser muy impulsivos, a enojarse, ¿listo? El flemático no lo vamos a encontrar, por aquí hay alguien que yo, la verdad, hace mucho tiempo no hablaba con él, vamos a ver si todavía está, se llama Carlos Hurtado, yo creo que de pronto él está por aquí, sí, él está ahí escuchándome. Un saludo muy cordial. Sí, señor, aquí estoy. Listo, mi hermano. Un abrazo. Carlos, yo lo recuerdo mucho, un gran amigo, compañero de ese sector bancario, un ser humano increíble. Él es muy flemático. Los flemáticos son personas que son muy calmadas, son personas que tienden a ser los más felices de todos. Esto que les estoy diciendo, vayan mapeando un poquito con sus niños, porque si ustedes logran identificar la personalidad de su hijo, la comunicación con el niño o con la niña va a ser mucho más sencilla. Entonces, el flemático, por ejemplo, es muy calmado, es una persona que no se enoja fácilmente, le pueden decir algo y la verdad tiene capacidad de bañarse en aceite, entonces le resbala, no le resbala todo de forma despectiva o que ignore las situaciones, sino que no se engancha a las situaciones. Entonces, es una personalidad realmente con muchas ventajas. Desventajas del flemático. Si yo quiero resultados rápidos, normalmente el flemático no es el más bueno para llegar a esos resultados, porque tiende a demorarse un poquito más. Él no tiende a tener iniciativas muy rápidas. ¿Por qué? Por su calma. ¿Eso es una desventaja? No, aquí no podemos hablar de ventajas o desventajas. Simplemente son características. Entonces, por ejemplo, si hay un problema con un cliente, vea, un cliente o con un amigo, con un compañero, de todos, el mejor para manejar las situaciones problema, el mejor de todos es el flemático, porque él puede pensar en un espacio de estrés. Él tiene capacidad para tomar buenas decisiones en un espacio donde hay estrés. Entonces, miren que dependiendo de la situación, ahora, si yo construyo equipos de alto rendimiento, yo tengo que conocer las personalidades para saber dónde ubico la mejor.
Por eso, líder, ahora estoy hablando de liderazgo. Wilson, ¿y esto qué tiene que ver con el liderazgo? Tiene que ver todo, porque el liderazgo, en la medida que mis valores están mejores construidos y yo construyo mi conocimiento y yo conozco esos detalles y ese líder va a tener personas que lo siguen, recuerde que las ramas se expanden y él empieza a crear relacionamiento. Ese relacionamiento que construye es porque él tiene una muy buena comunicación. Entonces, en esa medida, él construye equipos. Pueden ser equipos empresariales, pueden ser equipos de fútbol, deportivos, en lo que sea. Él construye un equipo. Entonces, él puede asignar tareas en medidas, no las llamemos medidas, asignadas de acuerdo a la personalidad de cada persona. Yo quiero decir lo siguiente. No existen personas malas, eso no existe. Existen personas mal ubicadas. Existen personas que están donde no deben estar. Pero para yo poder saber cómo ubicar una persona, un líder sepa cómo llevar una persona al punto donde debe estar, debo conocerlo. Y eso implica conocer sus raíces. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí hablamos un poquito del flemático. Hablemos un poquito del colérico. El colérico, por ejemplo, hay una frase que dice que el colérico prefiere pedir perdón que permiso. Normalmente encontramos que hay muchas personas que son dueñas de empresas, que son muy exitosos empresarialmente porque logran objetivos muy rápidos. Son muy buenos para cumplir metas en corto plazo. Usted le dice a un colérico, es que necesito hacer esto de hoy para mañana. Y eso normalmente se hace en una semana. Y él es capaz de decirte, es que yo lo saco, yo soy capaz. Él es capaz de sacarlo. Y él va y atropella a todo mundo, pero logra el resultado. Entonces, son muy buenos para eso. Dificultades, ellos se convierten no los quiero llamar líderes, porque creo que los coléricos en el mismo momento tienen poca empatía. Tienen muy poca empatía. Entonces, cuando hay valores importantes que no están consolidados, yo dejo de llamarlo líder. Es una concepción mía. No repitan eso, pero a no ser que ustedes lo hagan conscientemente, pero yo creo que es un líder en construcción. Llamémoslo así, es un líder que se está construyendo. El colérico tiende a pasar algo, es que sí logra resultados, pero en muchas ocasiones sufre. Nunca se lo dice a nadie. El colérico, para él lo único importante es lograr la meta. Entonces no es una persona que le vaya a contar a otros que hay algo que le esté doliendo, ¿cierto? Que hay que puede haber una parte sensible en él. No, él muestra siempre una parte muy fuerte, muy rápida, muy de lograr objetivos. ¿Listo? La siguiente personalidad es el sanguíneo. El sanguíneo es el alma de la fiesta. A ver si aquí hay sanguíneos de pronto que yo conozca. No, la verdad no. Pero el sanguíneo es el alma. Profe. ¿Quién? ¿Quién está por ahí? Marta. Marta. Listo. El sanguíneo es el alma de la fiesta. Normalmente no se puede hacer una fiesta si no hay un sanguíneo ahí. Los sanguíneos son buenos para contar historias. Los sanguíneos son buenos para cantar en público, para organizar fiestas o para organizar eventos, llamémoslo así mejor, eventos. Cuando hay un equipo, ellos son los que le ponen el alma de la alegría a esos equipos de trabajo. Ellos son muy buenos, se desempeñan muy bien en áreas comerciales donde hay que estar en relacionamiento exterior, no necesariamente comercial, pero ellos no sirven para estar en una oficina sentados. Ahora, Wilson, pero vení, entonces, ¿y eso cómo lo llevo a mi niño? No, empieza a leer su personalidad. Si es una persona muy fiesterita, lo más probable, o si es, por ejemplo, Melissa, tú estás conectada y Melissa, ¿cierto? No, Melissa, que algunas personas acá la conocen, ella tiene una niña hermosa llamada Camila y Camila es sanguínea. Camila, ustedes de que la ve ya es una fiesta, ella te empieza a contar una historia de cómo le fue en el colegio, ella ahí mismo se va por los colores, te muestra, ella tiene que estar en movimiento constante, ¿cierto?
como es de personalidad sanguínea, lograr sentarse uno con ella y lograr una concentración máxima de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora es muy difícil. Entonces yo tengo que buscar métodos diferentes para que ella aprenda un concepto, métodos más dinámicos, más divertidos. Van a haber niños que sí, que se pueden sentar 1 hora, 2 horas con un cuaderno y un lápiz, pero hay niños que no. Entonces, muchas veces cuando los padres no conocen esta información, lo que hace es que castran la creatividad del niño. Entonces, si el niño es sanguíneo y tiene un papá o una mamá melancólico, creen que el niño tiene un problema o un trastorno de personalidad y lo llevan a un psicólogo, a un psiquiatra, y a muchos niños, no voy a decir todos los casos, no son todos los casos, pero a muchos niños les terminan dando Ritalina porque creen que el niño tiene un trastorno. No siempre. Muchas veces vamos a encontrar, y esto se lo digo a los papás, por eso es tan importante que el niño sea diagnosticado, que sea revisado por una persona experta. Pero papá, mamá, muchas veces tienes a un niño que es excesivamente creativo y lo que tienes que hacer es potenciar su creatividad para sacar su mejor talento y poderlo disparar. ¿Listo? Porque son personas que son así, explosivas. ¿Listo? Entonces, de ahí la importancia de la personalidad y cómo la personalidad le suma a la construcción del liderazgo del niño. Hasta ahí, papás, mamás, díganme si hay alguna pregunta. Que voy a pasar al tema de las heridas emocionales. Y vamos bien de tiempo. ¿Cómo saber, o sea, hay algún cuestionario para uno saber qué tipo de personalidad tiene uno, pues, o el hijo? Hola, Claudia. Claudia, claro que sí, claro que sí. Hay una, les voy a mandar un test. Tú estás en el grupo, Clau. Clau, tú estás en el grupo sí, debes estar ahí en el grupito. Sí, estoy en el grupo Wilson, pero resulta que se me perdieron, o sea, se borraron algunos archivos. Luego te escribo en privado cuáles se me Bueno, no perdieron. te preocupes. Yo al grupo les voy a mandar un test, el test para identificar la personalidad, y también les voy a regalar otro, que es el test para identificar la herida emocional. Listo, entonces eso les va a servir mucho. Y ahí identifican. Ya después de a poquito yo les voy explicando, ay, bueno, si tiene esta personalidad, ¿qué tipo de actividades puedo hacer con mi hijo? También les puedo dar eso. Hay unas actividades que he diseñado que están en este libro. Este libro ya lo pueden conseguir en Amazon. Se llama Despierta al líder que está en tu hijo. Recomiendo mucho. Como es un libro didáctico, papás, no lo ahí está disponible en Kindle, pero la verdad se van a quedar como cortos porque, por ejemplo, hay preguntas para hacer en un taller de reflexión. Listo. Hay unos, ¿cómo se llama esto? Unas sopas de letras. Entonces, digamos que es un libro muy didáctico, muy interactivo. Entonces, sería ideal, sobre todo para los niños, que los niños puedan tocarlo. Está la versión de pasta dura, versión Kindle y versión blanda, que me he encontrado en las familias que están trabajando con niños, por ejemplo, de 5 o 6 añitos. Los niños de 5 o 6 añitos cogen el libro, ellos no tienen tanto tacto, ¿cierto? Entonces son un poquito más bruscos en el manejo de los libros. No importa, deje que sea brusco con el niño, no lo corrija por eso. Lo importante es que el niño interactúe con él. Entonces, recomiendo de todo corazón, creo que por practicidad, compren el que más les guste, pero he encontrado que hay familias que la están pasando muy bien con el libro de pasta dura. Entonces, el libro de pasta dura, si el niño tiene las manitos sucias o algo, es muy fácil de limpiar, si se cae no se aporrea, en fin, tiene algunas ventajas, pero el que ustedes deseen, contenido es contenido. Aquí voy a explicar algunas cosas acerca de los elementos de crear conciencia. Entonces, quedo con la tarea, Claudia. Martica, usted me levantó la mano. ¿Usted me quiere preguntar algo? Martica Duque.
Yo no, no, no. No, Ah, yo bueno. solo quería preguntarles una cosa. Esas diapositivas que nos están mandando, ¿usted no las puede mandar o son Sí, poquitas? claro que sí, Martica. Yo les mando esta Bueno, diapositiva en el grupo y ya ahí la puedes usar. Es un PDF y ahí, claro que sí, es tuya. Claro que sí. Bueno, profesorcito lindo. les voy a contar algo acerca de esto y es una metodología para que ustedes puedan interactuar mejor con sus hijos. Miren lo siguiente. Aquí en todo este texto que estoy pasando ahí está lo que les he explicado con detallitos. Miren lo siguiente, vamos a esto. Vamos a entrar a la parte de explicarles cómo funciona el niño, cómo funcionamos nosotros para poderle enseñar cosas al niño. Esto es muy fácil de comprender. Vámonos para la parte de arriba, esa partecita amarilla que dice incapacidad inconsciente. Cuando un niño va a empezar a montar bicicleta, estos pasos que les voy a mostrar aquí, así funciona para cualquier cosa de la vida, lo que sea. ¿Listo? Ahorita les voy a poner unos ejemplos no muy buenos para que podamos corregir desde que somos niños. ¿Listo? Y sabernos guiar. Miren lo siguiente. Si el niño quiere aprender a montar bicicleta y él nunca ha montado en una bicicleta, incluso si la ve por primera vez, él no sabe que no sabe. Eso lo vamos a llamar incapacidad inconsciente. Para el niño poderse dar cuenta, si no sabe, él necesita subirse en la bicicleta. Entonces, cuando él se sube en la bicicleta y se cae, él ahí dice, ah, yo no sé. Eso se llama incapacidad consciente. Aquí voy a algo muy importante en este paso. Muchos papás le crean una incapacidad inconsciente permanente a los niños y no les permiten que interactúen con algunas cosas que ellos quieren interactuar. Entonces no se da, no se me suba ahí, no, es que se cae, no, es que se cae, no, usted no es capaz de hacer eso. Y eso no solamente pasa en un muro, en un columpio, en una bicicleta. Pasa cuando están adolescentes con un carro, con darle las llaves de la casa. No, llaves de la casa, usted 16 años y usted ¿para dónde va? No, a que me bote las llaves. Entonces dice, no, usted no acabo de botarnos 5,000 pesos y ahora me bota las llaves. Entonces empieza a darle frases no sé si es la palabra, muy castrantes a los jóvenes o a los niños, y los niños crecen con una incapacidad inconsciente permanente y se quedan ahí. Y en la medida que eso va creciendo, se vuelve peor. Entonces, permitamos que ellos interactúen, permite que se equivoque, permite que si va a hacer una torta se riegue, que todo que se riegue la harina, que se riegue todo, ¿qué importa? Él está desarrollando una capacidad. Ahora, cuando él ya sabe que no sabe, eso lo vamos a llamar incapacidad consciente. Ahora, cuando yo le permito a él que pueda estar interactuando y lo practique permanentemente, vamos a llamar eso capacidad consciente. Él ya sabe que sabe. Eso se llama capacidad consciente. Él ya sabe que sabe. Listo. Vamos a ver por acá como que se conectó alguien. Denme un segundo. Listo. Entonces, eso lo vamos a llamar capacidad consciente. Él ya sabe que sabe. El tema, recuerden cuando estaban aprendiendo a manejar, ya sea una bicicleta, una moto, un carro. Entonces, usted sabía que sabía manejar, pero todavía es consciente. Entonces, la conciencia es muy observadora. Entonces, la conciencia te decía, ay, no, tengo que hundir el clutch para ponerlo en primera, luego tengo que ir soltando el clutch y voy hundiendo el acelerador. Ay, pero tengo que mirar este espejo, ay, tengo que mirar el de allí también, ay, tengo que mirar el de allí también. Y todo ese tipo de cosas te cansaba, te daba dolor por aquí, porque cuando hago cosas conscientemente, empiezo a trabajar todo mi cuerpo.
empiezo a trabajar todos mis sentidos. Está trabajando mis ojos, el olfato, el oído, el tacto, todo está interactuando. Entonces, por eso me agota. Ahora, la práctica constante va haciendo de esa actividad una habilidad y lo convierto en una capacidad inconsciente. O sea, ya no tienes que pensar para hacerlo. Hay personas que eso muchas veces, el conducir inconscientemente es muy peligroso, porque tú a veces llegas a un sitio y uno le dice, ¿te acordás cómo te viniste? Y las personas como que, ay, pucha, no, ¿cómo me vine hasta acá? Entonces las personas nunca estuvieron como conscientes de la vía, por dónde se vinieron, nada, pero llegaron al sitio. Es porque eso se convirtió en una capacidad inconsciente. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo siempre, cuando trabajo la conciencia, la persona pueda estar entre esos dos últimos, entre la capacidad consciente y la capacidad inconsciente. Lo convierto en una habilidad y me voy devolviendo para mejorar. Normalmente cuando la capacidad se convierte en inconsciencia, a veces es difícil el mejoramiento. Pero yo puedo hacer, cuando me devuelvo a la conciencia, yo puedo hacer mejoras y hacer de esa habilidad una experticia. Listo, pero solo la experticia la puedo lograr a través de la capacidad consciente. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, papás? Todo muy bien. Listo. Edgar Dale, yo les cuento esta partecita. Edgar Dale, por allá a mediados de este siglo, como en 1950 más o menos, ese loco, investigador, matemático, educador, él llegó y consolidó cómo aprenden las personas. Entonces miren aquí en la parte izquierda, hay una parte que dice actividad activa y actividad pasiva. Normalmente las universidades, colegios trabajan de forma pasiva. Entonces, el niño va al colegio, escucha una clase, le mandan a leer un libro y normalmente de ese tipo de actividad puede aprender entre un 5 a un 10%. Pero luego yo tengo que ir llevando eso a otra parte, que ahí los colegios y universidades han mejorado un poco, y es que ya puede ver presentaciones, películas, puede escuchar, no solamente puede empezar a ver demostraciones, interactuar un poquito, y eso hace que su aprendizaje pueda subir a un 30%. Luego vamos a llegar a una actividad activa. Es un tipo de aprendizaje diferente donde ya la persona puede entrar en debates, puede empezar a discutir, él puede exponer, puede debatir sobre algo, tener una conversación con un compañero, con un maestro, con papá o con mamá, listo. Y puede empezar a practicar, a hacer. Entonces, si se dan cuenta que en la actividad activa, el hacer y el decir y el hacer, cuando empiezo a enseñar a otros, ese aprendizaje sube hasta un 90%. Listo. Entonces, Wilson, entonces no solamente basta con leer un libro, tengo que ponerlo en práctica. Sí, señor. Ahora, si tu hijo está pequeño, incluso si está grande, pero en los pequeños es muy fácil de hacer, que yo pueda llevar ese conocimiento, esos datos que el niño está recibiendo y los pueda llevar a la práctica. Ya les voy a decir esto qué valor tiene. Este libro, Despierta el líder que está en tu hijo, te voy a explicar la metodología que tiene, ya sea que lo hagas con este libro o que lo hagas con otro método. Este libro se construye así. Los valores sobre los que va a trabajar, aquí tengo más de 13 valores, 15 valores. Está la disciplina, resiliencia, solidaridad, compasión, responsabilidad, honestidad, empatía, autocontrol, respeto, optimismo, persistencia, humildad, generosidad, integridad, curiosidad, valentía, flexibilidad y empoderamiento. Y hay muchos más. Tiene un método de enseñarlo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es una definición
llamémoslo así, una definición didáctica para hijos y padres, ¿cierto? Entonces, lo que busqué con el libro es que cada elemento sea muy fácil de comprender para niños y padres, sea fácil sea divertido, sea entretenido escucharlo, que sea rico. Luego lo que vamos a encontrar es una historia, un cuento. Este cuento busca ejemplificar dentro del cuento, ilustrar el valor que quiero trabajar. Entonces, si yo con mi hijo quiero trabajar esta semana el valor de la disciplina, empiezo con un cuento. Entonces el niño va a estar, ay, tan bacano ese cuento. Y luego, cuando termino el cuento, voy a encontrar 10 preguntas. Esas 10 preguntas son para debatir entre niños, las van a contestar entre los dos. Por ejemplo, en el cuento de la disciplina, el cuento de la disciplina se llama El secreto del jardín encantado, la disciplina. Entonces hay preguntas. ¿Cómo afectaron los comentarios desalentadores de la abuela y los amigos a Miguel? ¿Y qué lo ayudó a superarlos? Entonces, papá y mamá pueden dar sus opiniones y pueden trabajar entre los dos. Cuando hagan las preguntas, se van a dar cuenta que este tipo de reflexión, cuando interactúan, crean conciencia y el niño va a recordar muchísimo más las enseñanzas del cuento. Luego, ¿qué vamos a encontrar? Preguntas de reflexión solamente para el niño. Estas preguntas de reflexión para el niño tienen un propósito secundario, que la verdad ese no era mi objetivo, pero era, ¿cómo se dice?, inevitable que ocurriera. El objetivo de las preguntas es crear conciencia en el niño en una relación de la disciplina, pero con su vida diaria, con su diario vivir. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan estas preguntas con el niño, se van a dar cuenta de cosas que ustedes no sabían del niño, porque estas preguntas van directamente al subconsciente del niño, no al consciente, no al inconsciente. Entonces van al subconsciente y van a sacar información de allá que probablemente ni el niño conocía. Preguntas como, ¿cómo te sientes cuando tienes que hacer una tarea repetitiva y cómo manejas esos sentimientos? Esta es una pregunta muy nueva, inclusive como para padres. Normalmente cuando el hijo no quiere hacer algo, le dice, no, culicagao, ¿cómo no? Hay que hacer la tarea y hay que entregarla mañana. Ese examen no me lo vas a perder. Entonces simplemente el niño se va así, pero nunca el padre escuchó el por qué no la quería hacer, nunca se dio cuenta que de pronto le estaban haciendo bullying en el colegio o que el profesor se está burlando de él porque de pronto es flemático. O porque es muy acelerado, o porque le dice que es una papeleta porque es sanguíneo y de pronto eso lo está intimidando un poco y no quiere hacer la tarea. Entonces mira que hay cositas de estas donde vas a encontrar cuáles son sus raíces, vas a encontrar qué heridas emocionales están en el niño y que lo están afectando o que lo han afectado. Bien, así hay 10 preguntas. Luego, esta parte es fascinante porque son unas declaraciones de poder. Hay 5 declaraciones de poder que vas a estar con el niño para que el niño fortalezca y sobrescriba información que tiene de creencias limitantes en su subconsciente. Las declaraciones de poder lo que buscan es sobrescribir las creencias limitantes cuando las repito constantemente. Entonces, si tú coges el capítulo de la disciplina y lo voy a trabajar durante una semana o 2 semanas, todos los días repites estas 5 declaraciones. Por ejemplo, puedo lograr mis sueños si trabajo con esfuerzo y constancia. Soy fuerte y termino lo que empiezo. Siempre doy lo mejor de mí. Cada día aprendo y mejoro porque soy disciplinado y valiente. Ser ordenado y responsable me ayuda a alcanzar mis metas. Con disciplina puedo superar cualquier desafío y ser exitoso. Entonces, si el niño todos los días está repitiendo eso, solamente imagina qué pasa la semana. Y es algo que no te demora ni un minuto, pues es muy corto de hacer. La parte que sigue es para los padres. Este pedacito tiene como objetivo crear conciencia en el padre.
Aquí les quiero hacer una pregunta. No me tienen que responder aquí, quédense con su respuesta y es, defíneme valor. Yo te cuento algo. Si yo abro el micrófono o si todos me escriben en el chat, ¿qué es? Ah, vení, aquí hay un chat. ¿Cómo se puede? Háganme un favor, en el chat, escríbanme qué es un valor. Nadie lea los que ya hay, todos escriban qué es un valor. Algo así que sea como no muy, ¿cómo se dice? Sí, no muy extenso. ¿Dónde está el chat? El chat, mira ahí, ¿cómo se ve el chat? Tú no estás conectadita ya. En los tres punticos. Miren en los tres punticos, por ahí se debe ver un... Nadie lo ha encontrado. Ya, Claudia ya lo vio por ahí. Bueno, yo voy a ir adelantando, pero escríbanme ahí ustedes qué consideran que es un valor. Les cuento algo. Casi el 100% de las personas a quienes yo les pregunto qué es un valor, normalmente no lo tienen claro y tienen que empezar a estructurar en su mente la definición de valor. ¿Listo? Eso lleva a algo y es que si un padre no tiene claridad de lo que es un valor, pues finalmente no tiene claridad para definir una estrategia y enseñarlo. Ustedes me dicen, es aquello que nos permite convivir de manera justa y armoniosa con quienes nos rodean. Otra, algo que tiene un significado con el cual conecto desde mi ser y mi interior y contribuye a mi propósito. Valor es un principio, es una característica positiva en toda persona. Miren lo siguiente, todos estas definiciones son verdad, todos son verdad, son reales. Pero normalmente las personas dicen, listo, entonces yo te pregunto algo que tiene un significado con el que conecto con mi ser y mi interior y contribuye a mi propósito. Listo. Ahora, un valor es una característica del actuar de las personas frente a un estímulo externo. Miren esa ahí. Carlos, porque no logro estar en la primera parte, pero Carlos, la voy a apuntar para que estos días charlemos sobre esa definición, porque ahí hay mucho que lo hablamos ahorita sobre el valor. Mire, el valor es una característica del actuar de las personas frente a un estímulo externo. Ahí solo hay algo, y hay algo muy importante. El valor no es una característica del actuar, sino el ser. Pero aquí hay algo que voy a unir y es, él se pone en evidencia en el actuar. O sea, lo que yo hago es que en mi actuar, miremoslo como una pintura. Los valores son el marco. La pintura, es el lienzo. Y la pintura va sobre ese lienzo. Entonces, finalmente la pintura se verá afectada, mi actuar se verá afectado o ilustrará los valores fundamentales de mi espíritu o de mi ser. Pero eso es muy valioso. Lo que quiero decir es lo siguiente, y aquí voy a una pregunta para decir eso, y es, ¿cuál es tu estrategia para enseñarle un valor a tu hijo? Voy a algo muy importante. La mayoría de personas me dicen, escríbanlo ahí, escríbanlo. ¿Cuál es tu estrategia para enseñarle un valor X a tu hijo? ¿Le quieres enseñar la empatía? ¿Cómo le enseñas la empatía? Normalmente los padres no tienen una empatía, no tienen una estrategia. Entonces me dice con el ejemplo. Y el ejemplo es cada cuánto. O sea, yo cada cuánto le enseño empatía cuando se me presentó la oportunidad. ¿Será que soy empático cuando el niño está haciendo una torta y regó la leche y se le regó todo? ¿Será que le estoy llamando la atención o será que aplaudo el error que vivió? ¿Será que soy empático cuando no le pregunto en su día a día cómo se siente?
A lo que voy es que estamos viviendo los ejemplos, el ejemplo que le damos a nuestros hijos, no lo vivimos de forma consciente, sino que lo vivimos cuando se presente la oportunidad y yo me acuerde. Listo, entonces, el libro lo que va a permitir, este libro lo que permite es un plan donde en esa semana que tú estás trabajando la empatía, él te da un plan de acción para tú enseñarle eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay una parte donde concientizo, un texto de conciencia para los padres con respecto a su responsabilidad para enseñar ese valor a los hijos. ¿Y cuál es el impacto de que ese valor no se logre desarrollar? Cuando un niño o cuando un ser humano crece sin la conciencia o la importancia de ese valor, eso tiene un impacto en su vida, en su relación de pareja, en su relación con el dinero, en su vida laboral, en su vida empresarial, en su salud, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu. Luego hay unas preguntas de reflexión para los padres con el propósito de crear más conciencia. Por ejemplo, ¿qué mensaje sobre la importancia de la disciplina intentas transmitir a tu hijo a través de tus acciones? Entonces uno dice, ¿será que el papá está leyendo un libro y lo está soltando por irse a ver Sheldon en Netflix o en Prime? ¿Será que está soltando mi actividad del colegio por ir a ver el partido de la Selección Colombia? ¿Será que mi papá está descuidando las salidas con mi mamá por otra cosa, por su trabajo y no está siendo disciplinado en casa y si está muy disciplinado en el trabajo? Entonces uno empieza como a decir, ay, Wilson, vení. Entonces, las preguntas tienen como propósito crear conciencia. Cuando yo creo conciencia y casi que lo que permite es encasillar al papá, pero el objetivo ¿cuál es? Es que él reflexione, que papá y mamá reflexionen y hagan un plan para cada cosa. Ay, vení, sí, estoy como descuidando esta partecita de mi vida y con eso no le estoy dando un ejemplo correcto a mi hijo en la disciplina. Bebe, nada, yo quería estudiar guitarra, pero es que lo dejé de estudiar por llevar a mi hijo a su clase de natación. ¿Viste? Y dejaste la guitarra o replanteaste el horario. Entonces, ¿cómo le enseño a través de mis acciones? ¿Cómo le enseño disciplina a mis hijos? Listo. Recuerden que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Bien, entonces ustedes son los líderes naturales de sus hijos. No son en el colegio, no son los profesores, no permitan que sean ni ellos, ni los influencers de las redes sociales, ni de TikTok, ni de YouTube. ¿Listo? No permitan que ellos sean los líderes, ustedes son los líderes. Pero como líderes hay que construirlos y para aprender a influenciarlos y a comunicarnos con ellos. Luego, esta parte me encanta porque es la acción. Entonces ya vimos reflexión, interacción, debate. Ahora pasamos a un juego de roles. Aquí van a encontrar muchos juegos de roles que les va a permitir poner en acción el valor. Por ejemplo, un proyecto de servicio comunitario. Aquí estamos hablando del valor de la disciplina. Situación, organizar una colecta de alimentos o ropa en el vecindario. Lo van a hacer con el niño. Objetivo, el pequeño lidera la iniciativa, planificando la logística, comunicándose con los vecinos y asegurando que todo se lleve a cabo según lo planeado. Entonces ustedes les van a ayudar en una hoja, en un cuaderno, van a hacer un plan. Ay, ¿dónde vamos? ¿Qué vecinos vamos a ir hoy? Ah, vamos a ir a 3 casas. Ay, ¿qué les vamos a decir? Entonces apuntan todo y luego ellos toman ese plan y ellos lo lideran. Guía para los padres. ¿Qué van a hacer los padres? Ayudar en la coordinación con otros adultos, enseñar sobre la importancia del servicio comunitario y reflexionar sobre el impacto del proyecto. Miran que es un ejercicio, pero así hay muchos. Hay organización de una actividad escolar, establecimiento de metas, planificación de tiempo para el ocio y los deberes, simulación de tareas del hogar, práctica de la autodisciplina,
preparación para un examen, gestión de un proyecto de tareas, planificación de un evento familiar. Hay cantidad de tareas que ustedes pueden desarrollar para todos los valores. O sea, estos que hay aquí que les acabo de enunciar solamente es para el valor de la disciplina. Pero así lo van a encontrar para todos los valores en todo el libro. Yo no me atreví a decirlo en el libro, pero el libro, yo me atrevo a decírselos aquí. Si usted se vuelve disciplinado con su hijo haciendo un valor, haga uno como ejercicio, se va a encontrar que su hijo, su mente después de haberla expandido con ese ejercicio, nunca volverá a ser igual. Su hijo va a tener ese valor implantado y consolidado. O sea, iría en el camino de la consolidación para construirse como líder. Hoy en día estamos viendo, necesitamos, hoy las empresas más grandes del mundo están necesitando no personas que sepan mucho, incluso se los digo aquí. Hoy empresas a nivel mundial están contratando más personas por habilidades blandas que por un título de ingeniería o de administración o un MBA. Hoy Internet está diciendo, muéstreme sus resultados. A mí no me importa la carrera que tenga. Muéstreme sus resultados. Muéstreme, y allá se van a ir dando cuenta de sus habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Su gestión emocional, su inteligencia financiera y la construcción de los valores. Las inteligencias blandas se construyen a través de los valores. ¿Y cómo es la consolidación de esos valores? Las habilidades, si vos sos bueno para la programación, venga que el resto usted lo puede convertir en una habilidad con la práctica. Venga, yo lo meto a un proyecto y aquí va aprendiendo. O venga con conocimientos básicos. Pero hoy las empresas se empiezan a consolidar como empresas que promueven la construcción de valores desde el hogar. Si usted quiere que su hijo sea realmente feliz y pleno, que tenga éxito como ser humano, como profesional en su vida adulta, construya desde hoy las raíces de ese árbol. Construya sus raíces empoderantes, que sean gruesas y profundas, para que realmente tenga la construcción de una vida mucho más plena y con mejores resultados para la vida. Ya para terminar, hay un tema que quería mencionarles, vamos muy bien de tiempo, pero aquí en 10 minuticos se los digo. Miren, hay algo que se llaman las heridas emocionales en la infancia. Recuerden que yo ahorita les mencioné un poquito acerca de lo que es la personalidad y cómo ésta se construye a través del temperamento y el carácter. Esas dos cosas vienen muy untadas por las heridas emocionales que se crearon en la infancia. Esas heridas emocionales son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Esos son eventos que vivimos cuando estamos pequeños y los podemos, el primero que vivimos es el del abandono. Ese es, no podemos esconderlo o evitar que ocurra. En el momento que salimos de la matriz, la primera herida que se crea es la herida del abandono. ¿Listo? Pero yo puedo subsanar esas heridas a través del perdón. Yo puedo subsanar esas heridas a través de la conciencia. ¿Listo? El perdón no es ir a pedirle perdón al niño. Eso no quiere decir, ay, hijo, perdóname que yo te hice esta herida. Sí, eso es importante que lo hagamos. Pero realmente el perdón quiere decir que me quito la carga que llevo en la espalda, la culpa que llevo en la espalda por lo que hice. Porque cuando empiezo a ser consciente, empiezo a darme cuenta de cosas. Lo que tienes que debo superar la culpa para ser perdonado. En la medida que tú eres perdonado, o sea, que tú te perdonas a ti mismo, porque realmente el perdón es para ti. Cuando tú te perdonas, tú ya estás sanando la herida. Entonces, cuando te comunicas con tu hijo, te comunicas a través del amor y no de la culpa. ¿Listo? Entonces, esa comunicación empieza a ser una comunicación mucho más sana, mucho más empoderante, una comunicación sin miedo, una comunicación sin temores, una comunicación mucho más abierta.
hay algo muy importante. ¿Oíste, Wilson? Y eso lo logro de la noche a la mañana. No, no, se va a demorar años, pero es mejor empezar, porque en la medida que empezamos, construimos. ¿Listo? Construimos todos los días. Y en la medida que me voy sintiendo mal con determinadas situaciones, yo puedo observarme. Aquí alguien me dijo, sí, Carlos dijo, a partir de la observación y la reflexión del momento que experimenta el valor. ¿Listo? Yo a través del valor sano, pero tiene que ser una ejecución del valor consciente. Si yo ejecuto de forma consciente el valor, yo sano o evito que se transfiera a mi hijo la herida. Listo, por aquí hay otra, hay que perdonarse a uno mismo primero, claro, para poder partir de ahí totalmente. Es un proceso largo que parte desde la voluntad, del amor, digamos, sí, del querer hacerlo, del sentir que lo debo hacer, ¿cierto? Pero eso nace en el momento que una persona está siendo consciente, es, mejor dicho, cuando una persona quiere ser consciente es porque quiere sanar, es porque está dispuesto, es porque tiene voluntad. Listo. Bueno, esta fue la masterclass. Van a haber muchas cosas más. Créanme que estamos puliendo. Muchas gracias. Estamos puliendo mucho más esto. Vamos a hacer un curso. Lo estamos diseñando en este momento, pues les voy a contar. Vamos a diseñar un curso que es para padres práctico, un curso práctico. Va a tener más de 10 módulos, creo, ¿cierto? 8, como más de 15 módulos. Va a haber meditación, va a haber documentos, va a haber libro, va a haber una cantidad de cosas. Un curso realmente muy, muy completo en un futuro. Todas estas charlas que estamos haciendo, el objetivo es ir puliendo paso a paso todo esto y ir sacando un mejor producto, llamémoslo así, que esta conferencia cada vez sea más enriquecedora, que les dé mejor información para que ustedes puedan llevar esto y lo puedan poner en práctica en sus vidas, con sus hijos, con ustedes mismos, con sobrinos, con nietos, en fin. Esto quiero que trascienda mucho más. A través de esto estamos creando conciencia en padres para hacer cambios en su proceso formativo con los muchachos. Listo. Permitámosles ser, permitámosles equivocarse. Solo a través de la equivocación logramos el mejoramiento y la excelencia. No existe otro camino, eso no existe. Permítales ser. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí antes le doy un ratico, cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna observación. No, mil gracias, profesorcito lindo, lo quiero mucho y gracias. Martica, muchas gracias. Por regalarnos, déjese ver, mi profesor, yo déjese ver, pues. Cariño, con mucho amor. Que mi Dios le multiplique en abundancia, déjese ver, profesor, hombre. Listo, amén. Que Carlitos, la presencia también hace mucho. Gracias a ti también. Desconocido, ¿cómo es tu nombre? Ah, Janet. Ah, bueno, te invitó Janet García. Janet, gracias. Y desconocido, ¿cómo te llamas? Apareces en el chat como desconocido. Mari. Sí. Bueno. Mira, Wilson, llegué tarde, Dios te guarde. Novia, no te preocupes. Vamos a hacer más. Mantenete pendiente, métete al grupo. Cada vez estamos puliendo más. El objetivo también es ayúdennos a que esto se extienda, que más personas nos conozcan. Me cae súper la charla, con mucho gusto. ¿Quién fue? Mari, en el momento que me necesites, ahí estás. No sé si te metiste al chat. Voy a poner mi teléfono aquí. Voy a poner mi teléfono. Mari, si quieres me escribes. Yo te mando el link para que entres al chat, al grupo, y ahí te vas a dar cuenta de toda la información. Así que no se preocupen. Esta charla la voy a subir a YouTube. La vamos a tener allá para en caso de que la quieran repasar. Listo.
Bueno, Listo, muchísimas muchas gracias. gracias. Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, Chao. María Meti. Cuídate.